La reina Boris soltó una carcajada y su risa resonó en las cámaras de su nave del palacio. El tonto humano se arrodilló ante ella, golpeado y ensangrentado, pero aún desafiante. Disfrutaría destrozándolo. La tierra estaba en ruinas. La humanidad se fracturó en facciones en guerra. La Alianza de la Tierra Unida luchó desesperadamente contra el poder del Imperio Tariano liderado por la reina Boris. Los tarianos habían aplastado a innumerables poblaciones de mundos que esclavizaban a los humanos. Se consideraba que los salvajes primitivos apenas merecían ser conquistados. Alexander Carter, un piloto de élite de la UEA, se había estrellado en este mundo tariano. Después de que su nave fuera destruida en batalla, las fuerzas tarianas lo arrastraron ante la reina para interrogarlo. Boris se divirtió con el espíritu humano mientras lo brutalizaba, pero Alexander soportó la tortura y se negó a traicionar a la tierra. Su fuerza intrigó a la reina cuando Boris interrogó al humano cautivo. Una extraña fascinación creció. Alexander no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido. A través de su dolor, una nobleza brilló en sus ojos. Una atracción prohibida se arraigó entre el prisionero y el captor. Alexander vislumbró algo casi humano debajo de la crueldad de la reina, mientras Alexander luchaba por sobrevivir y resistiría los interrogatorios de Bor. La UEA planeó un rescate desesperado. La guerra galáctica se avecinaba. El destino de los mundos estaba en juego. Alexander tuvo que jugar un juego peligroso con la reina Boris. Resistir sus torturas, recopilar información sobre la debilidad tariana y nutrir la chispa de la humanidad dentro de ella. La batalla por la tierra en el corazón de una reina alienígena solo había comenzado en las profundidades de la nave del Palacio Tariano. Alexander Carter soportó el ataque implacable de los interrogatorios de la reina Bor día tras día. Fue sometido a tormentos físicos y manipulaciones psicológicas diseñadas para quebrar su voluntad y extraer los secretos de las defensas de la tierra. Pero Alexander permaneció intacto. Su lealtad a la Alianza Terrestre Unida es inquebrantable. Boris la observaba cautiva con ojos entrecerrados. Una mezcla de frustración y admiración a regañadientes. La guerra dentro de ella. La resiliencia humana era diferente a todo lo que había encontrado antes. Su espíritu. Su desafío frente a dificultades abrumadoras. Algo se agitó en lo profundo de ella mientras continuaban los interrogatorios. Los susurros comenzaron a circular entre los guerreros tarios. Hablaban del prisionero humano que se negaba a rendirse y que, ante la ira de su reina, con una persistencia firme. Algunos comenzaron a cuestionar los métodos del imperio, preguntándose si había más en estos humanos que mero salvajismo. Boris sintió las mareas cambiantes de opinión y supo que tenía que actuar. Llamó a Alexander a sus aposentos privados. Decidió quebrarlo de una vez por todas, pero cuando se enfrentaron, el aire crepitó con tensión. Algo sucedió inesperadamente. Su pelea verbal adquirió una nueva intensidad. Una danza de voluntades que desdibujó las líneas entre captor y cautivo. Alexander se enfrentó a los desafíos de Bor con un intelecto afilado como una navaja. Eludió sus argumentos y plantó semillas de duda en su mente. Habló de la verdadera naturaleza de la fuerza, del poder de la compasión y la unidad sobre la conquista y la subyugación. Boris se sintió atraída por las palabras de Alexander. Por los destellos del hombre debajo de un soldado, vio en él un espejo de su propia lucha, el peso del liderazgo y la carga del destino contra su mejor juicio. Comenzó a cuestionar los cimientos mismos del imperio tariano a medida que sus encuentros se volvían más frecuentes y cargados. Alexander sintió el cambio en Boris, vio los destellos de humanidad enterrados bajo el exterior endurecido. El anhelo de algo más que el ciclo interminable de guerra y conquista, sabía que tenía que andar con cuidado para nutrir la frágil conexión entre ellos sin perder nunca de vista su objetivo final. En la Tierra, Marcus Reeves y su equipo trabajaron incansablemente para planificar el rescate de Alexander, reunieron información, reclutaron aliados y se prepararon para la audaz infiltración de la fortaleza tariana. El liderazgo de la Alianza Terrestre Unida permaneció dividido, algunos presionando por un contraataque a gran escala, otros abogando por un enfoque más medido a medida que las tensiones entre la Tierra y el Imperio Tariano alcanzaron un punto de ebullición. Boris tomó una decisión fatídica.
Convocó a Alexander a su lado una vez más. No como prisionero, sino como aliado. Juntos forjarían un nuevo camino, una forma de cerrar la brecha entre sus mundos y terminar el ciclo de violencia. Pero el camino por delante estaba lleno de peligros. El Imperio Tariano, percibiendo una creciente amenaza de los humanos, se preparó tenazmente para una invasión masiva de la Tierra. Boris sabía que tendría que navegar por una roja traicionera de política y traición para evitar que su gente se hundiera en una guerra total. Y así el escenario estaba listo para una batalla que determinaría el destino de dos mundos. Alexander y Vetis, unidos por un destino compartido, tendrían que luchar no solo por su propia supervivencia, sino por el alma misma del Imperio Tariano. El futuro de la Tierra y el destino de incontables vidas pendían de un hilo, mientras se embarcaban en un viaje que pondría a prueba los límites de su fuerza, su lealtad y su amor. La nave Palacio Tariana zumbaba con actividad mientras Boris caminaba. Por sus pasillos metálicos, su mente se agitaba con pensamientos conflictivos. El prisionero humano Alexander Carter había demostrado ser mucho más resistente que ella. Había anticipado su espíritu inquebrantable. Había comenzado a fascinarla y se encontró buscando nuevas formas de probar sus límites. Traigan al humano a la arena, ordenado a sus guardias. Su voz resonando en las frías paredes, déjennos ver cómo le va contra nuestros mejores guerreros. Días después, Alexander estaba de pie, en el centro de un vasto coliseo, rodeado de altísimas tribunas, llenas de burlones bromistas. El aire estaba denso, con el olor a sudor alienígena, y el sabor metálico de sangre que percibió en sus alrededores, notando los diversos puntos de entrada y la composición del piso de la arena. Una enorme puerta se abrió con un crujido, y una criatura descomunal con múltiples brazos y garras afiladas como navajas emergió. La multitud rugió cuando el alienígena cargó contra Alexander, quien apenas logró esquivar. El asalto inicial rodó hacia un lado, agarrando un arma descartada del suelo. «Vamos, cangrejo gigante», murmuró Alexander dando vueltas alrededor de su oponente. Se desmayó a la izquierda y luego golpeó a la derecha usando el tamaño alienígena contra él. La criatura tropezó y Alexander presionó su ventaja. Aterrizaje una serie de rápidos golpes desde su palco real. Boris se inclinó hacia con los ojos adelante, fijos en los movimientos fluidos del humano, observar cómo maniobraba mejor que oponente tras oponente. Sus tácticas evolucionaban con cada pelea. Los abucheos de la multitud se transformaron lentamente en vítores, mientras Alexander emergía victorioso una y otra vez. Mientras la reputación de Alexander crecía, los susurros de admiración comenzaron a extenderse por las cubiertas inferiores del barco del palacio. Esclavos y sirvientes intercambiaban historias de las hazañas de los humanos. Sus ojos se iluminaron con esperanza por primera vez en años. ¿Viste cómo derrotó a la bestia Kronks? Un joven esclavo tariano, susurró a su compañero. Dicen que nadie ha sobrevivido a un Kronks antes que yo. Escuché que perdonó la vida de un guerrero boriano. Otro respondió que no era honorable matar a un oponente que se había rendido. Los murmullos de disenso se hicieron más fuertes y llegaron a los oídos de la élite tariana. Se movieron inquietos en sus opulentas cámaras, sintiendo un cambio en el aire una noche tarde. Boris se deslizó en el área de detención donde se encontraba Alexander. Lo encontró sentado con las piernas cruzadas en el suelo con los ojos cerrados en meditación. «Has causado un gran revuelo humano», dijo su voz más suave de lo habitual. Los ojos de Alexander se abrió de golpe, su majestad reconoció poniéndose de pie. «¿A qué debo el placer?» Boris lo rodeó lentamente, su mirada intensa. «Siento curiosidad. Peleas con una habilidad que rara vez he visto. Todavía muestras piedad cuando podrías destruir fácilmente a tus oponentes. ¿Por qué su conversación se extenderá hasta la noche, tocando temas de poder, gobierno y la naturaleza de la verdadera victoria? Con cada palabra,
Alexander plantó cuidadosamente semillas de duda en la mente de Vor, desafiando sus antiguas creencias sobre los métodos del Imperio Tariano. Cuando amaneció, Boris salió de la celda de Alexander. Sus pensamientos estaban confusos. No se dio cuenta del pequeño dispositivo que había deslizado en una grieta en la pared, un transmisor improvisado, remendado con partes que había recolectado durante su tiempo en la arena, a años luz de distancia, a bordo de una nave furtiva en los bordes del espacio tariano. Marcus Reeves recibió una señal débil. Una sonrisa se extendió por su cara mientras descifraba el mensaje. «Tenemos una ubicación», anunció a su equipo. «Preparación para la inserción. Traeremos a nuestro chico a casa de regreso en la nave tariana». Alexander, preparado para su próxima batalla, sabiendo que podría ser la más crucial hasta ahora. Mientras entraba a la arena, el rugido de la multitud lo invadió. Captó la mirada de BC en su palco real. Por un momento, algo tácito pasó entre ellos, una conexión que ninguno entendió del todo, pero que ambos sintieron profundamente. Las puertas de la arena se abrieron y Alexander cuadró los hombros, listo para enfrentar lo que viniera. Después el destino de dos mundos pendía de un hilo y la verdadera pelea apenas comenzaba. Las victorias de Alexander en la arena reverberaron a través del Imperio Tariano, como una onda expansiva en las entrañas de los barcos de esclavos y en los mundos alienígenas oprimidos. Los susurros del humano desafiante se extendieron como un reguero de pólvora. La esperanza extinguida hace tiempo cobró vida en innumerables corazones. Escenas similares se desarrollaron en una docena de mundos. En Nath Prime, los sirvientes vulcanianos dominaron a sus amos en los astilleros de tallos. Los ingenieros esclavizados sabotearon los buques de guerra y liberaron a sus compañeros cautivos a bordo de la nave del Palacio Boris. Caminaba frente a un Hollow que mostraba un lavado de indicadores de advertencia de color rojo enojado. «¿Cómo es esto posible?», gruñó a sus consejeros. «La subyugación está en sus genes. Es la humana, mi reina. Una se aventuró. Sus hazañas los han inspirado». Los ojos de Bor se entrecerraron. Se dirigió a la celda de Alexander y lo encontró esperando tranquilamente su llegada. «Tu pequeño espectáculo en la arena tiene consecuencias». «Humana», siseó. Alexander la miró a los ojos de manera uniforme. «Todo ser anhela la libertad, Su Majestad, incluso usted». La mente de Alexander corrió. Al ver la oportunidad que se le presentaba, avanzando lentamente. «Lo haré días después». Alexander estaba de pie en el puente de un buque de guerra tario, vestido con la armadura oscura de un comandante imperial. Estudió las exhibiciones tácticas y notó los movimientos de tropas y las líneas de suministro con cada orden que hizo. Una compleja red de desinformación y emboscadas organizadas en el infierno. Lideró una fuerza de ataque taria en un cañón en forma de caja. Los rebeldes avistaron al frente, anunciado por el comunicador. Avanzaron a toda velocidad mientras rodeaban la última curva. Las fuerzas rebeldes surgieron de lugares ocultos, posiciones diezmando a los tarianos desprevenidos. Alexander fingió indignación mientras transmitía datos críticos a los rebeldes a través de canales encriptados. El ejército tariano se encontró sumido en un atolladero, incapaz de sofocar los incendios que se extendían de la revolución. Alejar la nave furtiva, Shadow Hawk cortó el vacío. Marcus Reeves agarró el timón con los dientes apretados. «Estamos entrando en el espacio tariano», anunció a su equipo. «Prepárense para la carrera silenciosa». El equipo de rescate se infiltró en los sistemas ocupados, conectándose con células de resistencia, atacaron desde las sombras, reuniendo información y saboteando las operaciones tarianas. Mientras se acercaban a la posición de Alexander en el mundo industrial de Nexus Prime, el equipo de Marcus se unió a un levantamiento masivo de esclavos en medio del caos de la batalla. Un oficial tariano acorraló a Marcus mientras luchaban. Un trabajador esclavo aplastó la cabeza del tarano. Con una llave, el alienígena ayudó a Marcus a ponerse de pie. «Hemos oído hablar de ti», dijo el humano que lucha por la libertad. Marcus ascendiendo con tristeza. «Estamos todos en esto juntos».
Ahora, de regreso a bordo de la nave del palacio, Alexander se paró frente a un holograma estratégico con Boris, señaló un indicador pulsante. Los rebeldes atacarán. A continuación, dijo con confianza, deberíamos desviar nuestra flota principal para interceptarla. Alexander se volvió hacia la pantalla. La mano de Bor rozó su brazo. El toque permaneció cargado de tensión tácita por un momento. La duda nubló sus rasgos, luego su expresión se endureció. Y ascendiendo bruscamente, proceda con su plan. Comandante, la Armada Tariana se reúne sobre el vital mundo de suministros de Torus, preparada para la próxima invasión de la Tierra. Alejandro se paró en el puente de la nave insignia, observando cómo las fuerzas rebeldes se acercaban desde múltiples vectores. Presionó su comunicador. Todas las naves mantienen la formación. Mantengan el fuego hasta mi comando. Las naves rebeldes salieron del hiperespacio. Armas encendidas. El dedo de Alexander se cernió sobre el gatillo que transmitiría los códigos de anulación a toda la flota tariana. Respiró profundamente, sabiendo que con un solo toque cambiaría el curso de la guerra. El dedo de Alexander tocando. El dedo de Alexander tocando el gatillo del transmisor, inundando la flota tariana con códigos de anulación, nave tras nave en silencio. Los sistemas se apagaron, mientras las confundidas tripulaciones alienígenas luchaban con controles que repentinamente no respondían. Boris se lanzó hacia adelante, su pistola de energía crepitó al cobrar vida. Tú, traicionero Alexander. Esquiva el disparo chisporroteando junto a su oreja. Barrió las piernas de Bor enviándola a estrellarse contra la cubierta C. Agarraron ferozmente el puente estallando en caos, mientras los miembros de la tripulación leal se apresuraban a ayudar a su reina. Ahora Marcus Alexander gritó en su calma. La ventana gráfica estalló en un espectáculo de luz deslumbrante mientras las naves rebeldes salían del hiperespacio atrapando a la armada tariana paralizada en un devastador fuego. Las alarmas de fuego cruzado sonaron mientras la nave insignia se sacudía bajo el asalto. Alexander se alejó de Boris, luchando por cubrirse, mientras ella desataba una andanada de rayos de energía. Se acabó su majestad, gritó. Su invasión ha terminado antes de que comenzara una explosión atronadora, sacudió la nave. Supresión de fuego. Los sistemas silbaron a la vida llenando el puente con humo acre. Alexander usó la confusión para hacer su escape corriendo a través de pasillos ahogados con miembros de la tripulación. En pánico irrumpió en un hangar bahía donde un tariano robado cerrado esperó. Los motores de la nave rugieron a la vida cuando Alexander saltó adentro. Estoy libre, le llamó. Por radio, a Marcus, terminamos esto. El transportador se alejó del buque insignia paralizado zigzagueando a través del caos de la batalla. Los ojos de Alexander se endurecieron al percibir la escala del conflicto. Dreadnoughts tarianos intercambiaron andanadas del Titanic con plataformas de defensa. Eran enjambres de cazas. Bailaron y murieron en feroces peleas aéreas. Un enorme buque de guerra tariano se alzaba frente a él. Sus armas todavía disparaban. Las manos de Alexander volaron sobre los controles. Trazando un curso de intercepción, cargando coordenadas del objetivo, él transmitió. Todos los barcos, enfoquen el fuego en mi posición. El transbordador se precipitó hacia el puente del buque de guerra. Una lluvia de fuego rebelde en su estela. En el último momento, Alexander tiró de los controles rozando el casco, mientras explosiones florecían detrás de él. Las luces de los buques de guerra parpadearon y se apagaron. Otro nodo de comando, eliminado la red de defensa orbital de la Tierra, entró en línea. Agregando su potencia de fuego a la frase, las naves tarianas comenzaron a retroceder, su asalto sincronizado colapsando en desorden. El cal de Alexander crepitó con vítores e informes de estado, mientras la marea cambiaba horas después. Alexander se paró en la sala de guerra del último búnker de comando de la humanidad. Los hologramas parpadearon con datos de batalla en tiempo real, mientras los oficiales de Haggard coordinaban la operación de limpieza. El Han de la Armada Tariana huyó en el caos, acosado por escuadrones rebeldes que lo perseguían. Lo logramos,
dijo Marcus aplaudiendo a Alexander en el hombro. La Tierra está a salvo. Alexander se acercó sombríamente por ahora, pero Boris escapó, y el imperio sigue en pie. Este fue solo el movimiento inicial. Un general canoso se acercó su uniforme salpicado con refrigerante de una consola rota. Carter, no sé cómo lo lograste, pero nos diste una oportunidad de luchar. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Como si en respuesta, una pantalla de visualización se ilumina con transmisiones entrantes. Docenas de razas alienígenas antiguos, esclavos y pueblos conquistados prometiendo su apoyo a la causa de la Tierra, el inicio de una coalición sin precedentes en toda la galaxia. Las cápsulas de escape de Boris gritaron a través del hiperespacio. El rostro de la reina Taria era una máscara de ira mientras veía cómo su apoyo se desmoronaba. Uno por uno, mató los enlaces de comunicación a mundos amotinados y aliados cobardes. Pagarás por esto. Alexander Carter sisió. Reclamaré lo que es mío, y tu preciosa Tierra sufrirá más allá de lo imaginable. El sistema de navegación de la cápsula sonó, señalando su aproximación al mundo. Fortaleza más seguro del imperio. Boris enderezó su columna vertebral. Recomponiéndose, era hora de reunirse a sus leales para prepararse para la tormenta que se avecinaba en la tierra. Alexander miró la devastación provocada por la lluvia de escombros de batalla a través de la atmósfera, rayando el cielo con fuego, pero en medio de la destrucción, vio algo: nueva esperanza. La humanidad probada y ensangrentada había sobrevivido a su prueba de fuego, y ahora, unidos con nuevos aliados, se prepararon para llevar la lucha a las estrellas. El llamado a las armas de Alejandro resonó en toda la galaxia en cuestión de meses. Un goteo de refugiados alienígenas que llegaban a la Tierra se convirtió en una inundación de esclavos, liberados colonizadores privados de sus derechos y especies oprimidas. Unidos bajo una bandera común, libertad de la tiranía tariana en las afueras del sistema Soul. Un astillero en expansión tomó forma. Cascos tarianos reutilizados se fusionaron con el ingenio humano, dando origen a una nueva clase de buque de guerra. Alexander se paró en una plataforma de observación, mirando cómo las antorchas de soldadura brillaban contra el fondo de estrellas. Nuestro primer grupo de batalla estará listo dentro de la semana. Marcus informó que estaba estudiando un panel de datos. Los Dran han adaptado su tecnología de enfoque de cristal a nuestros sistemas de armas. Estamos viendo un aumento del 30% en la potencia de fuego. Alexander, avanzando con la cabeza, sus ojos fijos en la construcción distante y la inteligencia de Taurus. La expresión de Marcus se oscureció. Confirmó que Boris está purgando. Asentamientos enteros. Millones de muertos o desplazados. Un músculo se tensó en la mandíbula de Alexander. Entonces nos movemos ahora. Alerta a todos los comandos. Los lanzamos en 48 horas. La Armada Rebelde abandonó el hiperespacio sobre Taria Prime, atrapando a Borflota. Defensiva con sus escudos abajo, Alexander se paró en el puente de la nave insignia. Su voz firme mientras daba órdenes. Todas las naves en acción a voluntad. Atacan a las Alfa a través Delta. Nos perforan un agujero en la superficie. El espacio estalló en fuego como rayos de energía. Lanza entre las dos flotas. Cruceros tarianos se derrumbaron bajo el ataque de tecnología que nunca imaginaron que sus esclavos podrían manejar. El transporte de Alexander rozó la atmósfera superior, serpenteando a través del fuego antiaéreo. El cielo ardía naranja. Con la luz de los escombros que caían, aterrizaron en una plaza ahogada con escombros las torres de la capital, elevándose como dientes rotos en el horizonte. Durante días, la rebelión se abrió paso a través de la capital tariana. Alexander lideró desde el frente, reuniendo a sus tropas mientras luchaban bloque por bloque, nivel por nivel, a través de estructuras monumentales. El hedor a ozono y carne quemada empalagaba sus fosas nasales. En un momento de silencio, se encontró mirando un mural que representaba el poder tariano.
Una mano cayó sobre su hombro. Six. El menor Dran al que primero había inspirado para rebelarse. Hemos llegado lejos. Six. Retumbó sus ojos cristalinos brillando. Alexander logró esbozar una sonrisa sombría, no lo suficientemente lejos, no hasta que llegamos a esa sala del trono, como si en respuesta el edificio se sacudió, una llamada estalló desde una torre cercana, mientras las fuerzas leales detonaban cargas de fusión sin tener en cuenta las bajas civiles. La alianza asaltó las últimas defensas, el genio táctico de Alexander superando en maniobras a los rígidos comandantes tarianos. En cada vuelta atravesaron las enormes puertas de la sala del trono para encontrar Boris esperando. Resplandeciente en armadura de combate, sus ojos ardían con energía, psiónica apenas contenida. «Te ofrecí todo», gruñó arremetiendo con una ola de fuerza que hizo volar a la escolta de Alexander. «Y elegiste esto». Alexander se mantuvo firme enfrentándose a su mirada. Elegí lo que era correcto. La risa de Boris era fría y amarga. No hay derecho solo. Poder hizo un gesto, y Alexander se sintió invisible. Las garras se cerraron alrededor de su garganta, y tengo un poder más allá de tu comprensión humano. Alexander luchó por mantener la vista. Oscurecida, luego una voz familiar atravesó la neblina. Ahora Marcus salió de su escondite liderando a un equipo de infiltrados que se habían estado escondiendo una simple vista. Desataron una andanada de fuego de armas que obligó a Boris a dividir su atención. Alexander jadeó cuando la presión en su tráquea se alivió. Se lanzó hacia adelante y derribó a Boris al suelo. Lucharon ferozmente. La energía psíquica crepitó a su alrededor por un momento. Sus ojos se encontraron y Alexander vio un destello de algo. Arrepentimiento. Incertidumbre bajo la ira de la reina alienígena. No tenía por qué ser así. Gruñó. La respuesta de VC se perdió en el caos cuando la sala del trono se estalló en una batalla total. Alexander se alejó rodando y agarró un arma caída. Se encontró con espalda con Marcus, rodeado por la guarida del combate como en los viejos tiempos. Marcus bromeó. Alexander se permitió una risa sombría. Terminamos con esto. Las palabras murieron en los labios de Alexander cuando una explosión ensordecedora sacudió la sala del trono. Se elevó un acre de humo. A través de ventanas destrozadas que llevaban los gritos de los moribundos. Alexander y Marcus intercambiaron una mirada sombría antes de sumergirse de nuevo en de fray días borrosos, en una neblina de guerra urbana. Calle por calle. Edificio por edificio. La alianza se abrió paso a través de la capital tariana. El genio táctico de Alexander brilló mientras maniobraba mejor que las unidades de la Guardia Imperial. Pero el costo fue asombrosos aliados alienígenas y soldados humanos por igual, caído por cientos, sus cuerpos esparcidos, escombros esparcidos. Bulevares, señor, hemos asegurado el complejo de administración central. Un teniente sin aliento informado, pero necesita ver esto. Horas después, Alexander descendió a las entrañas del planeta. La catacumba se extendía por millas, un laberinto de piedra antigua, y conductos de energía pulsante se detuvo ante una gran cámara. Sus paredes revestidas con millas de cápsulas criogénicas, cada cápsula contenía un ser suspendido en éxtasis espeluznante, representantes de incontables mundos conquistados. Sus cuerpos estaban conectados a una matriz de pesadilla de tubos y electrodos, mientras Alexander observaba zarcillos de sifón de energía crepitante de los prisioneros que alimentan la red eléctrica del complejo baterías vivientes científico Adian Hist, están recolectando energía psiónica. Así es como han mantenido su poder durante siglos. Los puños de Alexander se apretaron, apagarlo todo, los gritos primeros, los alcanzaron. Momentos después, Alexander observó con horror cómo las tropas aliadas se contorsionaban en agonía, sus cuerpos retorciéndose en nuevas formas grotescas. Los civiles tarianos que huían de la carnicería sufrieron aún peores los destinos, se disolvieron en masas retorcidas de carne y hueso. La mente de Alexander corrió, no tenían tiempo para la evacuación,
No había forma de contener la propagación. Su mirada cayó en la entrada de las catacumbas y un plan desesperado tomó forma. Tráiganme a todos los psiónicos no afectados que nos quedan ordenados. Vamos a regresar allí abajo. El grupo variopinto se reunió en la cámara de Pods, rodeado por el poder robado de 1000 mundos. Alexander se enfrentó a su equipo cada elegido miembro, por sus habilidades latentes. Lo que estamos a punto de intentar nunca se ha hecho, dijo su voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Vamos a aprovechar esta red psiónica y usarla para crear un escudo psíquico a escala planetaria. Es nuestra única oportunidad de detener la propagación de las plagas y ganar tiempo para una cura, un tórax y empatía. Sus ojos compuestos brillando de miedo hablaron: la retroalimentación podría matarnos a todos. O peor, Alexander, avanzando con: tristeza, lo sé, pero si no hacemos nada, miles de millones morirán. ¿Estás conmigo? Uno por uno dio un paso adelante. Alexander tomó su lugar en la interfaz central, sintiendo el peso de incontables vidas sobre sus hombros, cerró los ojos extendiendo su mente. La energía surgió a través de él, al rojo vivo, y consumiéndolo todo. Alexander gritó, mientras su conciencia se expandía, tocando las mentes de cada ser en el planeta, a través de la neblina de agonía. Sintió que su equipo se unía a él. Su voluntad combinada, luchando contra la marea de mutación, y locura por un momento pareció, desesperado luego como una maldición rompiendo el potencial psiónico acumulado de los prisioneros, los inundó la conciencia de Alexander se expandió a las estrellas, y más allá como una barrera brillante materializada en los cielos, por encima de la plaga mutagénica que rugió contra el escudo. Pero se mantuvo mientras la visión de Alexander se desvanecía a negro. Vislumbró un posible futuro donde este poder robado podría ser la clave para sanar una galaxia fracturada. Su último pensamiento, antes de que la inconsciencia lo reclamara, fue una persistencia tan inamovible como la roca madre. Alexander jadeó. Sus ojos se abrieron de golpe cuando la conciencia inundó de regreso el hedor acre del ozono, y los circuitos quemados llenaron sus fosas nasales. Se encontró tendido en el frío piso de la cámara subterránea, rodeado por las formas boca abajo de su equipo psiónico. Informe de estado, se puso de pie con dificultad. Boris, Alexander gruñó. Shek aún no había terminado en los días que siguió. Alexander coordinó un esfuerzo masivo para estabilizar los sectores liberados. La matriz psiónica, secuestrada, había trabajado más allá de sus expectativas más salvajes, reprogramando el ADN mismo de las razas conquistadas para resistir la plaga mutagénica, pero el costo había sido alto. La mitad de el equipo psiónico yacía en coma, sus mentes destrozadas por la inmensa reacción psíquica, mientras Alexander permanecía en el improvisado centro de comando de comunicaciones. Las pantallas holográficas parpadeaban con informes de ataques relámpago en territorios recién liberados. Boris atacaba desde las sombras, sus fuerzas leales sembraban el caos e interrumpían las líneas de suministro. Hemos perdido contacto con el puesto de avanzada en el grupo Nexus. Un oficial de comunicaciones acosado informó que parecía otra incursión. El avance provino de una fuente inesperada. Un oficial tariano capturado que se enfrentaba a la ejecución. Intercambió información por su vida. Alexander se inclinó y cerró los ojos entrecerrándolos mientras el alienígena susurraba las coordenadas de una fortaleza secreta. Alexander reflexionó sobre una luna radiactiva. Encaja con su estilo. El plan se concretó rápidamente. Alexander reunió un equipo de ataque de élite, una mezcla de veteranos experimentados y especialistas. Se reunió en la bahía del hangar para revisar el equipo mientras Alexander explicaba los parámetros de la misión. «Esto no será fácil», dijo. Su voz se transmitió a través del espacio cavernoso. «Estamos saltando al mismísimo infierno. Pero si podemos eliminar a Boris, podemos terminar esta guerra de una vez por todo». El equipo, caminando con tristeza, entendieron lo que estaba en juego. El viaje al gigante gaseoso.
Fue tenso cada miembro de la fuerza de ataque perdido en sus propios pensamientos mientras emergían del hiperespacio. La luna hostil se alzaba ante ellos un orbe lleno de cicatrices y marcas de viruela, bañado en una radiación enfermiza, iniciando la secuencia de teletransporte, anunciado el piloto. Que la estrella. Las estrellas te guían. El mundo de Alexander se disolvió en un destello de luz se rematerializó en la superficie de la luna. Inmediatamente asaltado por vientos aulladores y partículas punzantes, a través de su visor, vio al resto de su equipo aparecer en destellos de energía. Llegaron a una entrada oculta justo cuando un claxon comenzó a aullar enormes de puertas. Explosión abierta, arrojando escuadrones de guardias tararios. El aire se llenó con el chisporroteo de las armas de energía mientras ambos lados abrían fuego. El equipo de ataque avanzó su entrenamiento y armamento superiores, dándoles la ventaja. Se abrió paso hacia el complejo. Los pasillos estériles pronto resbalaron con sangre y se marcaron con fuego de armas mientras avanzaban más profundamente la naturaleza de la oposición cambió. Los guardias de élite reanimados con sus ojos brillando con una luz antinatural emergieron de los pasajes laterales junto a ellos. Vinieron horrores. Alexander nunca había visto masas retorcidas de carne biomecánica que se movían con una velocidad y fuerza aterradoras. ¿Qué son estas cosas? Marcus jadeó vaciando su cargador en una criatura que se negaba a morir. Alexander no tenía respuesta. Solo podía seguir adelante sabiendo que en algún lugar de este laberinto de horror, Boris esperaba, y con ella el futuro del cosmos pendía de un hilo, equilibrar las criaturas de pesadilla. Presionaron su ventaja, haciendo retroceder al equipo de Alexander paso a paso, agonizante, mientras se retiraban el aire en sí. Parecía vibrar con energía malévola. Una niebla verde enfermiza comenzó a filtrarse de los conductos de ventilación en las paredes del corredor. Los sensores del traje de Alexander gritaron advertencias de agentes mutagénicos. La mente de Alexander corrió. No podían retirarse, no cuando estaban tan cerca de Boris. En esa fracción de segundo, tomó una decisión que lo perseguiría durante años. Todas las unidades. «Este es Alexander», dijo su voz firme, a pesar del caos a su alrededor. «Lo estoy llamando para ataques nucleares tácticos en nuestra posición. Incineren todo». Hubo un momento de silencio. Aturdido en el COM, antes de que los reconocimientos inundaran, Alexander se volvió hacia su equipo, encontrando cada uno de sus ojos. A su vez, avanzaron armas en llamas. Los horrores biomecánicos parecían sentir la inminente fatalidad, redoblando sus esfuerzos para abrumar al equipo de ataque. Alexander perdió la cuenta de cuántas veces sus escudos parpadearon, cuántos casi accidentes quemaron su armadura, justo cuando las criaturas amenazaron con abrumarlos. El mundo explotó, el búnker se agrietó, como una cáscara de huevo. Los pisos se doblaron y los techos colapsaron. El plasma abrasador inundó las cámaras, vaporizando todo a su paso. El equipo de Alexander se acurrucó en una alcove, reforzada, protegida de lo peor de la explosión. Cuando los temblores disminuyeron, surgieron para encontrar el complejo transformado metal deformado, y los cráteres humeantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Hemos erradicado el clon de la reina Bats». Una voz crepitó por el comunicador, pero los escáneres muestran que el santuario interior sigue intacto. Descendieron más profundamente en las instalaciones. La devastación dio paso a pasillos prístinos. El silencio era opresivo después del caos de la batalla. No fue hasta que llegaron a una enorme puerta de la bóveda que Alexander se dio cuenta de por qué. La puerta se abrió con un sistema neumático que reveló una cámara que desafiaba la comprensión. Filas y filas de figuras humanoides colgaban suspendidas en un bosque de tubos y cables. Sus cráneos habían sido abiertos por la mitad. Implantes cibernéticos fusionados directamente en materia gris pulsante. «Las estrellas nos preservan». Marcus susurró. «¿Qué hijo?» Alexander se acercó a una de las figuras. Su estómago se revolvió cuando lo reconoció. «Son psiónicos.
talentos rebeldes. Ella los convirtió en armas antes de que pudiera procesar el horror. Las alarmas sonaron en todo el complejo. La cámara se estremeció violentamente y el traje de Alexander grita advertencias de despresurización rápida. Corrieron a través de corredores colapsados, esquivando inundaciones de ácido molecular, inventando cámaras de reactores. Justo cuando llegaron a la esclusa de aire, toda la estructura se tambaleó de manera enfermiza. La pantalla del casco de Alexander mostró su trayectoria, un descenso en picada hacia la atmósfera turbulenta del gigante gaseoso debajo. En ese momento supo que Boris tenía la intención de detonar su arma psiónica, desatando una explosión de nivel de extinción. Abordamos ese módulo. Dijo que su voz estaba llena de obstinada persistencia. Es nuestra única oportunidad de detenerla. El equipo ascendiendo, robándose a sí mismo para lo que estaba por venir. Alexander activó la esclusa de aire y se sumergieron en vientos huracanados, activando botas magnéticas y líneas de sujeción. Se abrió paso a través del casco del módulo. Los músculos de Alexander gritaron mientras se impulsaba hacia adelante. Los gases corrosivos carcomen las capas externas de sus trajes. Justo cuando parecía que no podía continuar, llegaron a una escotilla de acceso. Irrumpieron en la cubierta de mando para encontrar a Boris esperando. Pero el ser frente a ellos estaba apenas reconocible como la reina Tariana. Su carne se onduló y se retorció, brotando placas córneas y tentáculos retorcidos. Alexander levantó su arma, pero Boris fue más rápido. Un zarcillo atacó, enviándolo a volar por la cubierta. Su equipo abrió fuego. Sus disparos apenas frenaron a la monstruosa reina. Mientras Alexander luchaba por ponerse de pie, el aire crepitó con energía psiónica. Sintió la acumulación de poder. Sabía que Boris estaba a unos momentos de desatar su arma. De repente, nuevas presencias inundaron su conciencia. Refuerzos del grupo de trabajo teletransportándose a pesar del riesgo insano. Entre ellos estaban los psiónicos más fuertes de la alianza. Alexander miró fijamente a sus compañeros telépatas. Un plan desesperado se estaba formando cuando Boris activó su matriz psiónica mutante. Atacaron. Su voluntad combinada se estrelló contra las grilletes neuronales que ataban a los talentos cautivos. Por un momento parecía imposible. Luego, con un grito psíquico que resonó a través de las dimensiones, los vínculos se rompieron. La reacción fue catastrófica. La realidad misma parecía deformarse y desgarrarse. Alexander captó una fugaz. Un vistazo de Boris, su forma monstruosa desintegrándose. Adán por Adán. Entonces no hubo nada más que luz y ruido mientras la atmósfera de los gigantes gaseosos se encendía a su alrededor. El último pensamiento consciente de Alexander fue sobre los talentos psiónicos finalmente libres. Él esperaba que en sus momentos finales hubieran encontrado la paz. Mas Alexander jadeó sus pulmones ardiendo mientras aspiraba aire acre. Escombros llovieron a su alrededor, los restos de la fortaleza de Boris desintegrándose en la atmósfera turbulenta de los gigantes gaseosos a través de una visión borrosa. Vio las formas maltrechas de su equipo de ataque en los refuerzos recién llegados. Una quietud repentina cayó sobre el grupo mientras el peso completo de lo que habían logrado se hundía en Boris. El azote de 1000 mundos. Ya no existía el precio. Había sido alto, tal vez demasiado alto. Los días se desdibujaron en semanas, mientras Alexander supervisaba las consecuencias. Estaba de pie en el puente de la nave insignia, inspeccionando pantallas holográficas de sistemas liberados, informes inundados, de rebeliones que estallaban en mundos ocupados, flotas tarianas en siglos de opresión, se desmoronan, pero la victoria tiene un sabor amargo. Taria Prime. Alexander caminaba por campos de fosas comunes. El hedor de la muerte se aferraba a su uniforme. Los supervivientes de ojos hundidos lo vieron pasar. Sus miradas eran una mezcla de esperanza y acusación. Alexander ascendió, sintiendo el peso de cada decisión, cada vida perdida. En nombre de la seguridad se vio a sí mismo convirtiéndose en lo mismo, contra lo que había luchado. Un gobernante dispuesto a sacrificar la inocencia por el bien mayor en raros momentos de soledad.
Los pensamientos de Alexander se desviaron hacia Boris, recordaron su duelo mental, los destellos de su pasado. Había vislumbrado que había habido algo allí enterrado debajo de capas de crueldad y ambición, una chispa de lo que lamentaría a la humanidad. Nunca lo sabría. La pieza frágil se rompió con una sola transmisión. Alexander observó con horror cómo se reproducían imágenes de civiles tarianos masacrados por turbas vengativas. El catalizador. Un destacado líder rebelde. Un niño atrapado en el fuego cruzado de una escaramuza con Boris. Leales. No. Alexander lo interrumpió. Su voz estaba cansada. Esto termina. Ahora se levantó y se dirigió a los líderes militares y políticos reunidos. Por la presente, renuncio a mi comisión y a toda la autoridad asociada. El camino a seguir no es uno. Puedo caminar. Ignorando el alboroto, Alexander salió de la habitación y encontró a Marcus esperándolo afuera. ¿A dónde?, le preguntó el oficial leal señor. Alexander logró esbozar una leve sonrisa. En algún lugar tranquilo, en algún lugar donde podamos comenzar de nuevo. Los años pasaron en un mundo agrícola distante. Las manos callosas de Alexander trabajaron la tierra de su modesta granja. La leyenda del libertador había crecido en su ausencia, retorcida y exagerada hasta ser irreconocible. Por las noches, se sentaba en un escritorio desgastado y volcaba sus experiencias en el papel. Las memorias fluían de él, una crónica de triunfo y tragedia del filo de la navaja entre el heroísmo y la atrocidad. Una suave brisa hizo crujir las hojas fuera de su ventana. Alexander hizo una pausa. La pluma flotaba sobre la página. En la distancia, el leve estruendo de los barcos que ingresaban a la atmósfera. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste de esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta. Suscríbete a nuestro canal y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.